Hola a todos los escucha y todos los nuevos inscritos que están llegando. En esta ocasión traeré una novela original de Overlord, pero quiero dejar bien claro que esta historia es un extra de la historia, no tiene nada que ver con la historia de las 13 novelas y las temporadas de anime, solo para que quede claro, para evitar cualquier malentendido. Poniendo eso en claro, bueno, solo comentarles de que estoy trabajando en algunas cosas para el canal. Estoy pasando a Word los volúmenes de la novela original para poder dejarlo para que sea descargado por los que les guste, y también pienso traer la novela original en audio para poder así traer más contenido al canal del mundo de Overlord. Y sigo trabajando en las novelas para dar continuidad a la historia de manera de fanficción. Espero que me den algunas ideas y cosas que les gustaría que pasarán en los volúmenes que viene para tenerlo en cuenta. Recordando que, como en todos los videos, los links correspondientes estarán en la descripción. Y por favor suscríbanse, dejen su me gusta, ya que así me estarían ayudando mucho. Le doy las gracias por escuchar, espero que sea de su agrado, y se despide su amigo custodial, la princesa vampiro del reino perdido. Prólogo. Mientras se sentaba en el trono, Momonga ignoró la leve satisfacción y redobló la vergüenza que sintió por un momento, y comenzó a mirar por el interior de la habitación, donde vio a Sebas y las criadas inmóviles. Estar tan rígido en esta habitación lo hacía sentir un poco solo. Recordó que había habido una orden para esto. Momonga recordó las órdenes que había visto antes, y luego extendió una mano antes de agitarla suavemente de arriba a abajo. Doblar la rodilla. Albedo, Sebas y las 6 criadas, Pléyades. Todos ellos se arrodillaron ante él en la forma en que los sujetos se someterían ante su maestro. Eso era bueno. Momonga levantó su mano izquierda, y comprobó la hora. 23, 55, 48, 49, 50, debería estar justo a tiempo. En este momento, los GM probablemente estaban transmitiendo sin parar y otros estaban disparando fuegos artificiales afuera. Sin embargo, Momonga, quien había bloqueado todas estas cosas, no sabía de ellas. Momonga se apoyó en el trono y, lentamente, levantó la cabeza hacia el techo. Había construido Nazarick, esta mazmorra más difícil, con sus amigos. Por esa razón, Momonga había pensado que un grupo de jugadores podría decidir invadir en este último día. Momonga esperó. Daría la bienvenida a cualquier retador en su posición como Guildmaster. Si bien él había enviado mensajes a todos los miembros anteriores, el número de personas que realmente llegaron podía contarse con una mano. Momonga esperó. Daría la bienvenida a cualquier amigo que regresara en su posición como Guildmaster. Una reliquia del pasado, Momonga pensó. Si bien este gremio no era más que un caparazón vacío ahora, él ha tenido un tiempo agradable con él en el pasado. Él desvió la mirada para contar las gigantescas banderas que colgaban del techo. Había un total de 41 de ellos en total, el mismo número que había miembros del gremio. Cada bandera llevaba un emblema de un miembro. Momonga extendió un dedo blanco huesudo para señalar a uno de ellos, y permitió que los recuerdos en su mente volvieran a despertar, pero su mano se detuvo en medio del movimiento. Ahora no es el momento para esas cosas. Momonga pensó en cierto plan que había preparado para hoy. Un plan para un final glorioso al final. Para celebrar con sus amigos que habían regresado el último día de la operación, para hacer algo grande con ellos al final, Momonga había ido a un distrito comercial que casi nunca visitaba, comprando grandes cantidades de artículos, con la intención de utilizarlos para realizar un evento. Sin embargo, mientras varios de sus amigos habían regresado al gremio, lamentablemente ninguno de ellos se había quedado hasta el final. Esos amigos en particular que sí volvieron, por supuesto habían puesto sus vidas reales en primer lugar. Como Momonga había visto a muchos de sus amigos abandonar el gremio por la misma razón, era una conclusión que podría haber anticipado. Esos amigos en particular que sí volvieron, por supuesto habían puesto sus vidas reales en primer lugar. Como Momonga había visto a muchos de sus amigos abandonar el gremio por la misma razón, era una conclusión que podría haber anticipado. Debido a que estas dos emociones llenaron su corazón, se había olvidado completamente de que su intención original era participar en el evento con sus amigos. No, tal vez fue porque no quería recordarlo.
Tal vez podría haber otro final, que era olvidarse del evento y sentarse en el trono para esperar el final. Sin embargo, lo pensó ahora. En ese caso, Momonga se puso de pie de repente. Tengo que ir. Incluso si solo soy yo. Necesito dar a todo esto una conclusión gloriosa al final, incluso si solo soy yo. No había más tiempo. Momonga soltó el bastón de Ainzo Algoun que estaba en su agarre firme, y de inmediato activó el anillo en su dedo anular derecho, el anillo de Ainzo Algoun. Mientras operaba el anillo de Ainzo Algoun, apareció una lista de destinos de teletransporte. Sin embargo, el primero fue su propia habitación. ¿Por qué demonios fue puesto en un lugar como ese? Momonga se aferró a algo que normalmente nunca lo habría molestado, y se desplazó a través de las selecciones. Lo tengo. Momonga no pudo evitar exclamar de alegría. Después de encontrar el destino de teletransporte más cercano a la superficie, Momonga estaba a punto de tocarlo cuando dudó por un momento. Los ojos de Momonga se dirigieron hacia el bastón de Ainzo Algoun. Como arma de gremio, su destrucción significó la destrucción del gremio. Desde ese punto de vista, dejarlo allí era la elección más segura que podía hacer. Sin embargo, no había pensado Momonga en algo antes de que él lo hubiera tratado antes. Así es, camina conmigo, ya que eres la prueba de que el gremio Ainzo Algoun existió una vez. Momonga se aferró al bastón y activó el poder del anillo. La teletransportación se produjo en un instante, y fue trasladado a una sala expansiva. Había dos filas de biers de piedra estrechos, que solían colocar cadáveres a ambos lados de él, aunque ahora estaban desocupados. El piso estaba hecho de piedra caliza pulida. En la parte trasera había un tramo de escaleras que bajaban, y en su parte inferior había un juego de puertas dobles. Las puertas que conducían al primer piso de la gran tumba subterránea de Nazarik. Este era el lugar más cercano a la superficie al que podía llevarse el poder de teletransportación del anillo. El nombre de la ubicación mostrada indicaba que este era el mausoleo central de la gran tumba subterránea de Nazarik. Tengo que darme prisa. Gritó Momonga, para animarse. Miró el reloj de su mano izquierda, y el momento era 23:58 minutos, 3 segundos, estaba casi fuera de tiempo. Era como si pudiera oír el canto de la puerta al cerrarse las puertas del tren, reemplazado por el silbido del gas dentro de la puerta. Momonga echó fli, como si fuera un asalariado corriendo por las escaleras a pesar de su pánico, los movimientos de Momonga al desplazarse por la consola y seleccionar el hechizo de vuelo no se extraviaron en lo más mínimo. Cada hechizo tenía su lugar en la consola de lanzamiento de hechizos. Si él no supiera estas cosas, si cometiera algún error cuando necesitaba lanzar hechizos, afectaría actividades como el combate. Por esa razón, Momonga había pasado más de un año memorizando cada posición de la consola. Si bien este esfuerzo dejó a sus otros compañeros de equipo estupefactos, Momonga todavía nunca había logrado vencer a Touchman ni una sola vez a pesar de su duro trabajo. Aún así, Momonga siempre había sentido que su buen historial de PvP se debía a su diligencia práctica, y eso probablemente era cierto. Momonga voló con todas sus fuerzas hacia el gran pantano que rodea la gran tumba subterránea de Nazarik. El control de la postura durante el vuelo fue sorprendentemente difícil. Una vez había escuchado a alguien decir que era como jugar un juego de peleas de perros. Sin embargo, si solo volaba en línea recta, entonces bastarían con simples movimientos. O más bien, no había necesidad de controlar nada en absoluto. Todo lo que tenía que hacer era no tocar la interfaz de control. Una vez que dejara la porción de superficie de Nazarik, en otras palabras, el cementerio, detrás de él, estaría en la región del pantano llena de niebla. Las formas de monstruos aparecieron en la niebla, pero en este momento, todas las turbas activas se habían establecido en un estado inactivo, por lo que no sería atacado mientras no atacara primero. Este cambio al modo inactivo se había implementado hace aproximadamente una semana. Eso, combinado con las frecuentes actividades turísticas, aparentemente había llevado a muchos nuevos descubrimientos. Incluso Momonga no pudo contener un grito de alegría cuando vio los vídeos de esos descubrimientos.
En cuanto a los que no le habían provocado tal reacción, en lugar de eso, maldijo. ¿Cómo diablos lo sabría alguien al respecto, si los desarrolladores fueran estúpidos? En su mente. Pensé que alguien intentaría invadirnos para hacer turismo. Después de todo, podrían pasar por el pantano de Grenvera sin gastar ningún recurso. Pero nadie había venido. Por supuesto, valía la pena celebrarlo, pero al mismo tiempo también lo hacía sentirse solo, como si el mundo lo hubiera olvidado por completo. Algo como eso. Momonga entrecerró los ojos, aunque su expresión no cambió. Había llegado a su destino, una isla flotando en el pantano. Era una pequeña isla curiosa. No era muy grande, pero estaba cubierta con una gran cantidad de objetos cilíndricos, suficientes para llenar toda su superficie. Momonga sacó un objeto con forma de bastón con un botón de la dimensión de su bolsillo y lo sostuvo en la mano que no sostenía la arma del gremio. Aquí voy. Mientras exclamaba esas palabras en un tono contundente que normalmente nunca usaría, Momonga presionó el botón con fuerza. En ese momento, los cilindros que estaban tan apretados que casi no había espacio entre ellos, todos descargaron bolas de luz en los cielos. Estaban demasiado juntos, así que parecía una gigantesca bola de luz. Eran fuegos artificiales vendidos por los desarrolladores de Yggdrasil, o quizás el equipo de operaciones, a un precio bajo. Momonga había comprado alrededor de 10.000 fuegos artificiales y los había organizado en esta isla. Sin embargo, no los había echado a todos, porque se había aburrido a la mitad. En este momento, Momonga probablemente tenía al menos una cuarta parte de esos fuegos artificiales aún en su inventario. Necesito despertarme a las 4 de la mañana, Momonga observó el brillo posterior en el cielo, murmurando para sí mismo mientras observaba cómo las esferas de luz subían lentamente hacia el cielo. Originalmente, tenía la intención de disfrutar de esta escena con sus amigos que habían regresado para celebrar el último día del juego con él. Sin embargo, no había nadie al lado de Momonga ahora. Y entonces, una explosión masiva estalló en el cielo. La luz se superpuso con más luz. Ya no era un despliegue de fuegos artificiales, sino algo que era casi como el hechizo de nivel superior Fallen Down. Las luces intermitentes envolvieron a Momonga mientras volaba. Momonga no sabía cómo se sentiría cuando los servidores de Undmo se cerraran. Esto fue porque Momonga, no, porque Suzuki Satoru no había jugado ningún otro juego que no fuera Yggdrasil. Sin embargo, estaba seguro de que no terminaría de manera esperanzadora. Estaba seguro de que sería como un chasquido repentino de una cuerda y sería forzado a volver a la realidad. Aún así, tal vez se sentiría mejor si terminara mientras estaba rodeado de luz, regresaría al mundo real varios segundos después. Aún así, este momento se sintió como si estuviera hecho para mostrar vívidamente la alegría de Suzuki Satoru. Y entonces, Momonga comenzó a entrar en pánico. Había pensado que una vez que la luz se desvaneciera, sería recibido por la vista familiar de su habitación más allá de un cristal delgado. Después de todo, Yggdrasil iba a ser cerrado, pensó. Sin embargo, lo que realmente vio resultó ser algo completamente distinto. ¿Qué es esto? Momonga murmuró para sí mismo. Eso no había venido de la soledad, sino porque se había encontrado con algo que no podía entender. Lo primero que apareció a la vista fue el cielo nocturno. Las constelaciones brillaban a su alrededor, y las nubes que se movían lentamente parecían tratar de cubrir su luz. Podía ver los imponentes picos de montañas en la distancia, y los bosques oscuros en sus estribaciones ondulaban como olas en el aliento del viento nocturno. Era un espectáculo que no podía ver en el mundo real, aparte de las arqueologías, y era como si nunca hubiera abandonado el juego. Miró hacia abajo y vio que flotaba en el aire. Bueno, eso estaba bien. Después de todo, él acababa de lanzar un hechizo de mosca. Sin embargo, lo que yacía bajo sus pies no era un pantano. En su lugar, fue ruinas. No era solo uno o dos edificios, sino en la escala de una ciudad, no, era más que eso. Podía ver un edificio que parecía un castillo en la distancia y una muralla que rodeaba una ciudad. Estas ruinas habían sido una vez una ciudad bastante grande.
Por los distintos rastros, no parecía que hubiera sido conquistado sino abandonado por alguna razón. Mientras estaba a varios cientos de metros por encima de la ciudad, no tenía forma de saber exactamente qué estaba sucediendo dentro de ella. Sin embargo, Momonga no pudo evitar recordar la ciudad subterránea abandonada con una planta automatizada de producción de títeres, Bilicirtería. No, esto no es como Bilicirtería. Se ve diferente. ¿Qué diablos es este lugar? Con un sorprendente grado de calma, Momonga consultó el reloj de su mano izquierda. 3 minutos, 45 segundos, 46, 47, ¿ah? Momonga miró a su alrededor otra vez. El paisaje no era familiar. Por supuesto, no había forma de que Momonga supiera cómo era cada centímetro cuadrado del mapa de Yggdrasil. Tal vez había un escenario como este escondido en algún rincón del juego. Sin embargo, este fue el último día del juego. El juego estaba programado para terminar a las 12 de la medianoche. Y ahora que el tiempo había pasado, no había forma de que la pantalla estuviera en error. ¿Qué es esto? El final de las operaciones de Yggdrasil se había retrasado. O tal vez le mostraría algo como esto si no se desconectaba solo. Varias posibilidades pasaron por su mente. Retrasaron el cierre del servidor. La posibilidad más probable era que una razón determinada, innegable, hubiera provocado un retraso en el cierre de los servidores. Si ese fuera el caso, los GMS habrían anunciado algo. Momonga se apresuró a abrir la función de comunicaciones que había cerrado hasta hoy, y luego se quedó inmóvil. La consola de control no apareció. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Cuando una mezcla de ansiedad y duda lo llenó, Momonga intentó activar otras funciones. Ninguno de ellos respondió. Era como si hubiera sido completamente excluido del sistema. ¿Qué está pasando? Más bien debería estar pensando en qué hacer a continuación. ¿Dónde está la interfaz de control para el hechizo volar? Al pensar eso, Momonga se dio cuenta repentinamente de que no era necesario. Más bien debería estar pensando en qué hacer a continuación. ¿Dónde está la interfaz de control para el hechizo volar? Al pensar eso, Momonga se dio cuenta repentinamente de que no era necesario. ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué puedo usar Flea? No, espera, eso no es todo, ¿verdad? Momonga repentinamente entendió cómo controlar el hechizo volar sintiéndose solo. Ni siquiera era consciente de ello. Era como si fuera perfectamente natural. Momonga repentinamente entendió cómo controlar el hechizo volar sintiéndose solo. Ni siquiera era consciente de ello. Era como si fuera perfectamente natural. Después de eso, Momonga se miró las manos. Su mano izquierda sostenía el símbolo del gremio, el bastón de Ainzoal-Gorum. Su mano derecha sostenía el lanzador para los fuegos artificiales. Era cierto que nada había cambiado. No había duda de que esas manos blancas y huesudas pertenecían a Momonga, al igual que el Yggdrasil. Sin embargo, la sensación fue diferente. Precisamente, detallar la diferencia era un poco difícil, pero había una fuerte sensación de que esas eran sus propias manos. Si bien eran las mismas manos de Yggdrasil, tenían un sentimiento perfectamente natural, como si estuviera mirando sus propias manos desde el mundo real. Sin embargo, fue su capacidad de mantener la calma a pesar de estar en una situación como esta lo que lo asustó más que nada. Inconscientemente, Momonga recordó las palabras que había dicho su amigo. La ansiedad es la semilla de la derrota, debes pensar de forma lógica y mantener la calma en todo momento. Mantenga la calma, amplíe su visión, no se deje atrapar por pequeños detalles y deje que sus pensamientos fluyan. Así su primera consideración debería ser ¿dónde estaba este lugar? Si solo hubiera alguien a quien pudiera preguntar, no, sería mejor si no hubiera, ¿verdad? Momonga pensó mientras descendía hacia el suelo. Quizás debería investigar sus alrededores desde el aire con Flea, ¿o no? Esto podría ser un conjunto de ruinas derrumbadas, pero todavía había muchas casas que conservaban su forma en él. Puede haber infiltrados allí. Parecía que podría haber alguien escondido en los pequeños callejones entre las casas en ruinas que lo espiaban.
Si bien no creía que nadie siguiera pensando en enfrentarlo con P.K. ante este incomprensible estado de los acontecimientos, y era posible que Momonga fuera el único que hubiera terminado de esta manera, debería moverse con cautela hasta que se deshiciera. Este misterio además, Momonga sostenía la prueba del gremio, el personal de Ainzo o Algorum. Eso debería reducir la probabilidad de Serpked. Siendo ese el caso, esta fue la primera medida que debería tomar. Perfecto incognoscible Momonga lanzó un hechizo. Este fue un hechizo de alto nivel que superó con creces la invisibilidad. Ahora, debe ser invisible a menos que se use algún hechizo o habilidad especial. Si bien fue un obstáculo trivial para un grupo selecto de jugadores, debería reducir las posibilidades de que él también sea golpeado. Momonga miró sus huesudas manos blancas y miró hacia abajo. Todavía podía verse a sí mismo, y no había ningún icono que le dijera que era invisible. En general, no tenía confianza en sí mismo. Mientras descendía, los detalles de la ciudad aparecieron gradualmente. Los residentes deberían haberlo abandonado durante bastante tiempo, ya que podía ver letreros donde las casas se habían derrumbado por la pudrición. ¿Qué pasó con esta ciudad? Más al punto, ¿qué diablos está pasando ahora? ¿Comenzó Yggdrasil 2? ¿O es este un evento oculto por los desarrolladores? ¿Cómo decir, ser forzado teletransportado aquí si no se desconectó al final? Pero en ese caso, ¿cómo explicas este realismo? No pudo encontrar la respuesta, sin importar cómo se agonizaba por ello. Mientras descendía, Momonga contemplaba usar una habilidad. Había muchos tipos de habilidades, pero usar habilidades de creación de no muertos mientras que invisible no les sirvió de nada. Todo lo que haría sería exponer su posición. Si bien él podría usarlos para tender una trampa, bajo las circunstancias podría ser que alguien que podría haber sido amigable se vuelva sospechoso. ¿Debería cubrirme la cara? No, parece que las personas que se cubren la cara son sospechosas. Buena pena, Momonga activó una de sus habilidades. Era la habilidad de detectar muertos vivientes. En Yggdrasil, lugares como este a menudo tenían muertos vivientes. Como tal, Momonga había usado la habilidad casi inconscientemente. Mientras lo hacía, la habilidad le dijo a Momonga una mala noticia. Momonga originalmente había estado descendiendo lentamente, pero ahora, de repente, se lanzó a gran velocidad y se escondió en un edificio de 2 pisos cuyo techo se había derrumbado. La velocidad de su descenso levantó una nube de polvo. Momonga agitó apresuradamente su brazo para intentar resolverlo, pero fue en vano. Era una habitación bastante espaciosa. Los muebles en el interior habían sido aplastados bajo el techo caído, y después de la exposición a los elementos se habían podrido completamente. Sostuvo su hechizo de moscazo para que sus pies no tocaran el suelo. Había considerado la posibilidad de que las tablas del suelo pudieran colapsar. Si continuaba observando la situación de esta manera, debería poder aprender más. Sin embargo, Momonga tenía algo más importante en que pensar. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué el área circundante está llena de reacciones no muertas? ¿A dónde diablos me teletransporté? El hecho era que Momonga había mirado hacia un área con una respuesta de no muertos antes de que se metiera en esta casa, y definitivamente había visto una figura parecida a una humana allí. Sus movimientos no coordinados ciertamente no fueron los de los vivos. Momonga se quedó quieto mientras se apretaba contra la pared y concentraba todas sus energías en espiar el exterior. Incluso si pudiera detectar a los muertos vivientes, no podría determinar su fuerza. Las criaturas no muertas más poderosas incluían seres que podían ver a través de Perfectum Knowable. En este momento, había 2 cosas que Momonga debía hacer. Uno de ellos fue abandonar, para ser precisos, alejarse de este lugar hasta que las reacciones de los no muertos desaparecieran. El otro era investigar el nivel y así sucesivamente de las criaturas no muertas, hicieran de un nivel que pudiera manejar, averiguar dónde estaba exactamente. Debería elegir uno de ellos, entonces. Sin embargo, no había garantía de que estaría salvo si se iba. En ese caso, sería mejor quedarse aquí e investigar las reacciones de los no muertos.
Además, Momonga también era uno de los no muertos, por lo que era muy probable que no fuera atacado mientras no tomara acciones hostiles. Bueno, asumiendo que es realmente un no muerto por ahí. Momonga recordó la sensación de usar el hechizo volar, y la confianza brotó en él. Estará bien. No sé por qué, pero estoy seguro de que puedo usar hechizos de ataque sin ningún problema también. Esto en realidad se siente un poco mal. Ya no me siento como yo, no. Voy a pensar en ese problema más tarde. Más importante aún, tendré varias formas de escapar siempre que pueda lanzar teleport. Momonga miró a su alrededor, luego al piso, que estaba cubierto con los restos del techo derrumbado, y luego a las ruinas del techo. No se derrumbará, espero. Hablar consigo mismo era un signo de inquietud. El personaje llamado Momonga estaría bien incluso si el techo cayera sobre él. Pero eso fue, en última instancia, una cuestión de Yggdrasil, e incluso si pudiera usar sus hechizos y habilidades normalmente, no había ninguna garantía de que su cuerpo funcionaría de la misma manera que lo hacía en el juego. Pero entonces, hay estos ojos. Puedo usar mi visión oscura normalmente también. Debo suponer que mis habilidades pasivas funcionan normalmente también. Hablando de eso, ¿no es el nivel técnico aquí un poco bajo? Este edificio no utilizó acero o concreto. Los escombros esparcidos a sus pies eran difíciles de distinguir, ya que habían sido pulverizados a fondo, pero parecían estar hechos de madera y ladrillos. ¿Es esto, todavía Yggdrasil después de todo? No, aunque parece que la respuesta debería estar cerca de eso, no importa cómo lo pensara, esto simplemente no era el mundo real. Pero incluso si ese fuera el caso, aún quedaban muchas dudas sin responder. Momonga dejó de lado esa pregunta por el momento y lanzó un hechizo. Comenzó con mensaje. Debería ver si podía ponerse en contacto con otra persona, ya fuera el gerente general u otra persona. Al cabo de un rato, comenzó a gruñir. No puedo conectarme, no pudo contactar a nadie y tampoco pudo desconectarse. Era como si estuviera atrapado en este mundo. A continuación, intentemos mirar alrededor de los alrededores para recopilar información. En ese caso, usaré, vista remota. Creó un sensor mágico y lo dejó flotar en el aire. Esta fue una apuesta. Sería un dolor si hubiera muertos vivientes que pudieran ver a través de la invisibilidad, pero sería peor si la oposición tuviera formas de interferir con los hechizos de detección o incluso contraatacar contra las adivinaciones. Sin embargo, lo que Momonga sintió después fue la confusión. ¿Qué diablos es esto? Lo que vio ahora era completamente diferente que en Yggdrasil. En Yggdrasil, usar visualización remota view crearía una ventana de visualización en la esquina de su visión. Uno podría ajustar el tamaño de la ventana a voluntad, pero fundamentalmente se mostraría como una imagen diferente. Sin embargo, esta vez fue diferente. Era como si hubiera abierto un nuevo par de ojos, y con él, otro campo de visión. No sabía si llamarlo fascinante o bizarro. Aún así, no fue un problema. Se sentía natural para él, y él podía operar el hechizo de manera normal. Incluso sintió que había cambiado por completo. Momonga ignoró su breve confusión y usó visión remota catch para ver a la criatura no muerta. Un hombre estaba tropezando, en una zancada poco inteligente. Había ojos nublados debajo de los párpados abiertos, y él no mostró signos de parpadear. Parece que esto no era un ser no muerto de alto nivel. Más bien, era de bajo nivel, un zombie. Solo que, la apariencia de un zombie era típicamente muy espantosa, pero no en el caso de este ser no muerto. No parecía que hubiera sufrido un daño mayor o estuviera muy podrido. Parecía un cadáver limpio moviéndose alrededor. Un ser no muerto como este, si esto fuera Yggdrasil, no, porque estoy pensando en esto como que no es Yggdrasil. Esto podría ser un parche grande, pero después de que los servidores se apagan. ¿Cómo es posible? Momonga se dio cuenta de algo de repente y gritó con una voz que no agitaría a los zombies cercanos. Esto es ilegal. Es un confinamiento ilegal. Déjame salir de aquí. Si esto realmente estaba en el juego, y si estaba siendo manejado por alguien, entonces era muy probable que esas palabras fueran grabadas.
El casco obligatorio de la ley de ordenadores que llevaba Suzuki Satoru también lo grabaría. Si la compañía se diera cuenta, probablemente tomarían algún tipo de acción. Sin embargo, no vio ninguna respuesta en ese sentido. Como pensé, esto no es Yggdrasil después de todo. Tampoco creo que la empresa gane nada si me ataca deliberadamente por un crimen, pero el juego se está volviendo realidad o lo que es o es imposible. Además, el hecho de que esté usando estas habilidades y hechizos como si fueran parte de mí también es extremadamente raro, efectivamente, no dentro de Yggdrasil. No creo que haya nada malo en la operación de cometer crímenes deliberadamente en mi contra. Momonga negó con la cabeza. Eso también fue muy importante, pero su prioridad ahora era hacer un balance de la situación que lo rodeaba. Tenía que protegerse primero. Si él muriera, terminaría el juego cuando se desconectara, o simplemente sería el final porque ahora era la realidad. Momonga dejó que el sensor creado por el hechizo flotara por los ojos del zombi masculino. Momonga dejó que el sensor creado por el hechizo flotara por los ojos del zombi masculino. El hombre continuó avanzando. Él no podía verlo, puedo estar seguro de que es un zombie. Mientras observaba al hombre irse, Momonga dejó que la visión remota continuara por el camino. Se encontró con más de 10 seres no muertos en el camino, y todos eran iguales. Yuriniggers. Aún así, seguro que hay muchos de ellos. Algunos de ellos caminaban en círculos dentro de sus casas, y otros vagaban por las calles. Parecía que toda la ciudad estaba bajo el dominio de los no muertos. Dicho esto no era extraño en Yggdrasil. En verdad, había bastantes ciudades subterráneas que estaban gobernadas por los no muertos. Entre ellos se incluyen ubicaciones que podrían convertirse en bases después de derrotar a los monstruos principales que se encuentran dentro. Si bien Momonga no había estado antes en esos lugares, los vídeos que se habían subido mostraban una hermosa ciudad paradisíaca. En poco tiempo, Momonga terminó su exploración de sus alrededores. Todo lo que había aprendido era que no había otras criaturas no muertas aquí aparte de los Yuriniggers, y que toda el área estaba en ruinas, sin sobrevivientes. Momonga exhaló con un ueu, aunque no tenía idea de cómo podría haberlo hecho. Su cuerpo sudó y desaliñado, y disipó sus hechizos visión remota y incomprensible perfecta. Se había estado preocupando por lo que haría si hubiera jugadores, especialmente PK, alrededor, pero parece que estaba malgastando sus esfuerzos. Además, dependiendo de la situación, puede que no sea imposible que él pueda levantar los brazos al rendirse cuando se ponga en contacto con otras partes para obtener información sobre ellos. Después de un periodo de rumores, Momonga comprobó que aún podía teletransportarse normalmente, luego salió de la casa y salió a la calle. Si bien no se atrevió a confiar demasiado en su fuerza, no debería haber ningún problema si pudiera usar los mismos hechizos que normalmente podía. No, incluso si las cosas iban mal, él todavía debería poder escapar. De ser posible, le hubiera gustado medir su fuerza matando a un Yurinigger, pero eso sería demasiado peligroso. Si bien esto se basaba en su conocimiento de Yggdrasil, los no muertos de poca inteligencia como los Yuriniggers verían a Momonga como uno de ellos y, por lo tanto, no iniciarían ataques contra él. Sin embargo, las cosas serían diferentes si lanzara un ataque en su lugar. Incluso podría provocar una respuesta hostil de todos los Yuriniggers circundantes en una reacción en cadena, hasta que todos los no muertos en toda la ciudad lo consideraran un objetivo válido para los ataques. Algo como eso que solo debilitaría su fuerza y aumentaría el número de sus enemigos sería un último recurso. En la actualidad, debe priorizar la recopilación de información. Momonga salió de la casa en ruinas. Dar su primer paso requirió mucho coraje e hizo que su corazón se acelerara, aunque no tenía corazón para hablar, pero el primer Yurinigger que conoció no reaccionó con hostilidad y se alejó de Momonga como si nada había pasado. Con eso, el tremendo peso que aplastó a Momonga se levantó de él. Investigó las calles circundantes, y llegó a una conclusión. Para empezar, la tecnología aquí no fue particularmente avanzada. No había ninguna señal de electrodomésticos, y las técnicas modernas de construcción no contaban con cemento y ladrillos de formas desiguales.
Era posible que hubiera líneas eléctricas enterradas en el suelo, pero en ese caso sería totalmente imposible continuar con el trabajo diario vida. Esta fue también la primera vez que vio estufas fuera de Yggdrasil. También, ¿es este Yggdrasil? No, es demasiado diferente. Pero, ¿podría realmente ser? Poco a poco, Momonga se dio cuenta de que esto no podía estar dentro de un juego. Pero entonces, ¿qué hay de sí mismo? Para empezar, ¿cómo se movía un cuerpo que estaba completamente compuesto de huesos? No tenía músculos ni nervios. Se movía como si este fuera el tipo de criatura que siempre había sido, y tal cosa solo podía aparecer en los juegos. No, cuando lo pensó, ¿qué pasa con el poder, el principio llamado magia? Momonga caminaba por una calle principal. La base de conocimientos que había estado construyendo para este día se había roto, pero todavía no había podido reconstruirla. En cualquier caso, todo lo que puedo hacer es continuar recopilando información. Tal vez fue porque esta era una calle principal, pero el número de Yurinigers errantes de repente aumentó. Para evitar chocar con los Yurinigers, Momonga una vez más lanzó Fli y continuó moviéndose a una altitud ligeramente mayor. Parecería que esta era una carretera principal para esta ciudad, porque cuando miraba de frente podía ver las puertas de la ciudad, que estaban abiertas. En la otra dirección yacía un castillo de aspecto elegante. Tal vez fue porque se construyó de manera diferente, pero no parecía tan dañado como la casa en ruinas de antes. Probablemente detectaría algún daño por la intemperie si lo mirara más de cerca. Si hay clima, entonces sería mejor asumir que esta ciudad ha estado abandonada por mucho tiempo. No me digas que la gente de este otro mundo, creo que tengo que pensar que es otro mundo, ni siquiera puede derrotar a los Yurinigers. O es como uno de esos tropos de películas de zombies comúnmente vistos donde todos los seres vivos han muerto. Podría ser que ni siquiera pudieron derrotar a los Yurinigers, el más débil de todos los no muertos en Yggdrasil. ¿O era este lugar diferente de Yggdrasil en que los Yurinigers aquí eran extremadamente poderosos? Tenía que responder a estas dos preguntas lo antes posible. Justo cuando Momonga estaba reflexionando sobre el apocalipsis Yuriniger que había tomado en esta ciudad y cómo podría haber ocurrido, Momonga reaccionó. ¿Qué? Entre las reacciones no muertas en masa que lo rodeaban, una de ellas se fue alejando gradualmente de él. ¿Qué es esto? Momonga entrecerró los ojos. Podía sentir un cierto grado de inteligencia de esa acción, una cualidad que los Yurinigers no poseían. ¿Es eso un jugador? No te dejaré escapar, tu fuente de información. Flotó ligeramente en el aire. Dada la completa falta de vacilación de la otra parte cuando se mudaron, deberían estar bastante familiarizados con el diseño de la ciudad. Sin embargo, el terreno no tenía sentido para alguien que podía lanzar Fli. Cuando Momonga voló en línea recta por el aire, vio la forma de alguien. La pequeña figura con una capa encapuchada se volvió varias veces, de vuelta al lugar donde había estado Momonga, mientras corría por los estrechos callejones. Usaré la dominación de los no muertos, no, es un último recurso. Y además, podría no ser capaz de dominarlo. La dominación no muerta fue considerada un acto ofensivo. Si la figura anterior a él estaba conectada con esos Yurinigers, era muy probable que terminara atacando a todos los Yurinigers en la ciudad. Si bien no tendría que preocuparse por eso, si esa figura fuera un jugador, probablemente acabaría convirtiéndose en un enemigo más peligroso. Momonga aterrizó frente a la figura. Dicha figura resultó estar mirando hacia atrás en ese momento y chocó con Momonga. Fue un impacto leve, y no significó nada para Momonga. Pero la pequeña persona no pudo resistir la colisión y cayó de plano. Vagamente podía distinguir el cabello rubio debajo de la capucha. Buenas noches. ¿Realmente es una noche estrellada esta noche? La figura no contestó el saludo de Momonga. Todo lo que podía oír era una repentina inhalación. ¿No podían hablar o no entendían el japonés? Sin suficiente información para llegar a una conclusión, Momonga continuó hablando. Me disculpo por esto, pero estoy bastante confundido en este momento. Hay varias cosas que me gustaría preguntarle. ¿Te importa?
la otra parte podría ser un jugador como Momonga, lo que significaría que su edad aparente y real podría no coincidir. Con ese punto en mente, Momonga hizo su investigación de una manera educada. Por supuesto, no se olvidó de bajar la cabeza para indicar que estaba saludando. Momonga cerró los ojos con las pupilas carmesí debajo de la capucha. ¿Están vestidos de niño? ¿Es este un residente de este mundo? Tampoco parece un NPC, HM. Momonga recordó inconscientemente la gran tumba subterránea de Nazarik y los NPC que se habían arrodillado ante él. ¿Qué les había pasado? Por lo que sabía, podría haber perdido un lugar maravilloso, uno que había construido con sus amigos. Sin embargo, Momonga negó con la cabeza. En este momento, él no tuvo el placer de contemplar tales cosas. Momonga estudió a la persona que tenía delante, cuidando de no mirarlos de manera grosera. Era una niña bonita, probablemente mayor de 10 años. Sus ojos, ensanchados por el shock, eran el color carmesí de la sangre fresca. Lo que había pensado que era una capa con capucha era, en una inspección más cercana, simplemente un pedazo de tela asegurado con una cuerda. Seguramente solo los muertos vivientes atarían algo tan descuidadamente a sus cuellos. La ropa debajo de la capa estaba desgastada por el desgaste y descolorida de donde la tierra y la arena habían caído sobre ella. Parecía ropa de mujer, pero las mangas sueltas estaban atadas con una cuerda, y lo que una vez había sido una falda, estaba atado a lo que parecía un par de pantalones. Era una prenda totalmente utilitaria. Se trata de un sitio web en el que se puede acceder a la información de correo electrónico de la empresa. Si bien no tenía idea de cómo su cuerpo esudó podía oler nada, esta chica no tenía el olor de la decadencia sobre ella, como los otros Yurinigers. Tal vez la falta de olor corporal, a pesar del estado desordenado de su ropa, se debió a que los no muertos carecían de procesos metabólicos. Lo digo de nuevo, tengo varias cosas que me gustaría saber. Confío en que estará bien. Ah, me disculpo, dijo Momonga mientras extendía una mano huesuda hacia ella. Sin embargo, la niña sentada en el suelo no mostró signos de tomarla. ¿Estaba ella todavía desconfiada de él? En ese caso, ¿no te importa si pregunto, entonces? La niña asintió. Momonga se sorprendió un poco cuando vio que podía comunicarse normalmente con el lenguaje. Ya que podían interactuar verbalmente, eso significaba que ella era una jugadora. Para empezar, sí, yo soy Suzuki Satoru. ¿Puedo preguntarte cómo te llamas? Las pupilas carmesí parecían formar círculos perfectos. Ella habló con una voz muy ronca. Él no podía entender lo que ella estaba diciendo en absoluto. ¿No es eso japonés? ¿Eso significa que es residente de otro mundo? ¿O no, es una jugadora que está demasiado inmersa en su juego de rol? No tengo idea. Momonga, no, le respondió Suzuki Satoru, cuidando de afectar un tono profesional y profesional. Sinceramente me disculpo. Parece que tu voz es un poco suave. ¿Puedo molestarte para que te repitas? Era lo mismo que antes, después de todo. ¿Te llamas Awa, entonces? ¿Qué nombre tan extraño, HM? La chica negó con la cabeza. Él podía estar seguro de eso ahora, ella era definitivamente capaz de entender japonés. ¿No lo es? Entonces, ¿podría ser que no puedas hablar? Ella negó con la cabeza una vez más. La chica estaba haciendo todo lo posible por vocalizar, pero Suzuki Satoru no pudo analizar nada significativo de su respuesta. Entonces, déjame cambiar de tema. ¿Eres un jugador? Una expresión desconcertada apareció en el rostro de la niña. Usted no es un jugador, ¿entonces? Veo. Entonces, tus padres, a mitad de camino, Suzuki Satoru de repente recordó que ella no estaba muerta. No había manera de que ella pudiera haber tenido padres. Sin embargo, la reacción de la niña fue algo extraña. Ella bajó la cabeza y la sacudió. Fue una respuesta que sugería que ella los había tenido una vez, pero ya no. ¿Qué tengo que hacer? En ese caso, debería simplemente disculparse y marcharse. Sin embargo, ella era una valiosa fuente de información. Sería un terrible desperdicio.
Suzuki Satoru miró a la chica haciendo ruidos extraños y cayó en contemplación. En ese momento, escuchó una voz muy suave. No, es Ritinde. Las palabras que estaba repitiendo finalmente se habían vuelto lo suficientemente distintas para que Suzuki Satoru las entendiera. Mi nombre es Keno Fasritin Berun. Ese era el nombre de la chica. A fin del prólogo.